Mi esposo me llamó horriblemente fea después de tener un accidente de auto y dejarme en el hospital, pero de repente me quiso de vuelta cuando recibí una indemnización cuantiosa. Yo, de 34 años, tuve un accidente terrible hace unos 3 meses. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y chocó contra mi auto. El impacto hizo que mi auto girara y chocara contra un camión cisterna que estaba detenido ilegalmente en la intersección. Mi auto se incendió. Recuerdo el impacto, el calor y poco más hasta que llegué al hospital. Sufrí quemaduras graves, principalmente en el lado izquierdo del cuerpo, incluyendo la cara, el brazo y la pierna. Me han hecho múltiples cirugías e injertos de piel, y los médicos dicen que quedaré desfigurada permanentemente. El dolor es constante y la recuperación es lenta e insoportable. Sigo en una unidad especializada en quemados y probablemente estaré aquí al menos un mes más, seguido de una terapia ambulatoria extensa y otra cirugía reconstructiva. Mi esposo, Mark, de 36 años, estuvo inicialmente en el hospital. Los primeros días son una mezcla de dolor y medicación. Lo recuerdo a mi lado, tomándome de la mano. Me parece recordar que, cuando empezaba a recuperarme, quizá una semana después del accidente, me habían cambiado los vendajes de la cara. Todavía no me había visto, pero sabía que era grave. Los médicos fueron muy amables, pero directos sobre la extensión de las cicatrices que tendría. Una tarde, Mark estaba en la habitación. Me sentía particularmente deprimida. Las enfermeras acababan de terminar una sesión de respiración muy dolorosa. Intenté hablar con él, preguntarle sobre cosas de casa, nuestro perro, cualquier cosa que me hiciera sentir normal. Estaba callado, la mayor parte del tiempo mirando su teléfono o por la ventana. Le pregunté qué le pasaba. Dudó un buen rato. Luego me dijo que no soportaba mi aspecto. Dijo, y recuerdo sus palabras con claridad, que le costaba mirarme, que ahora era increíblemente fea. Dijo que no sabía si soportaría estar casado con alguien que se parecía a mí. Dijo esto mientras yo yacía allí, envuelta en vendas, apenas capaz de moverme con un dolor constante. Estaba aturdida. No podía procesarlo al principio. Sentí como otro golpe encima de todo lo demás que estaba soportando. No grité. No lloré de inmediato. Creo que estaba demasiado sorprendida. Solo lo miré, o donde pensé que estaba, porque mi visión todavía estaba borrosa en un ojo. Le dije con mucha calma que si se sentía así, debería irse. Le dije que necesitaba concentrarme en mi recuperación y que no podía hacer eso con alguien en la habitación que pensaba eso de mí. Se puso a la defensiva y dijo que estaba siendo injusta, que solo estaba siendo honesto y que siempre le diría que la honestidad era importante. Dijo que él también era una víctima, que su vida también estaba arruinada. Finalmente se fue con una mirada de enojo en su rostro y no regresó al día siguiente ni al siguiente. Han pasado casi 2 meses desde esa conversación. Me llamó al hospital varias veces durante la primera semana, tras no responderle. Mi hermana, 30F, quien fue un apoyo absoluto para mí durante ese tiempo, le dijo que no podía hablar con él. Al parecer, le dijo que estaba exagerando y siendo dramática. No ha intentado visitarme. Sí me envió un mensaje de texto hace un mes preguntándome si tenía correspondencia y si había arreglado el pago de la hipoteca. Mi hermana me ha estado ayudando con mis finanzas, así que ya está solucionado. Algunos familiares se han puesto en contacto con mi hermana y me han dicho que debería ser más comprensiva con el shock y el trauma de Mark. Dijeron que está muy angustiado. Su madre incluso sugirió que los analgésicos podrían haberme vuelto irracional. Cuando le pedí que se fuera, me dijo que lo llamara y me disculpara por haberlo alejado en ese momento de necesidad. Aquí es donde me pregunto si fui demasiado dura. Dijo que estaba siendo sincero, que tal vez debería haber intentado hablar más del tema, aunque lo que dijo fue muy cruel. Estaba en un estado vulnerable. Debería haberme apoyado. En cambio, hizo suyo mi trauma. Mi nueva cara, mi hermana, dice que no hice nada malo. Su comportamiento fue escandaloso, pero su familia me hace preguntarme si reaccioné exageradamente a cortarlo tan abruptamente. No he estado en contacto, me he estado concentrando en mi fisioterapia, mi próxima operación, y solo sobrevivir cada día. La idea de hablar con él me llena de miedo frío, así que ida por decirle que se vaya y luego negarse a contactarlo después de sus comentarios sobre mi apariencia después del accidente. Actualización 1. En primer lugar, gracias a todos los que comentaron mi publicación original. He tratado de leer todos los comentarios, incluso los duros, aunque la mayoría de ustedes han sido increíblemente solidarios. Ha ayudado más de lo que saben escuchar a personas que no están en mi situación inmediata.
La gente ha preguntado cómo pude escribir esto a pesar de mis lesiones, lo cual es una pregunta justa. Mis quemaduras son predominantemente en mi lado izquierdo. Mi mano derecha y mi brazo afortunadamente han escapado de lo peor. Así que, aunque es lento y a veces doloroso sentarse y escribir, puedo escribir con la mano derecha. Mi hermana también me ayuda copiando cosas cuando me canso demasiado. Muchos de ustedes también han confirmado lo que dijo mi hermana, que el comportamiento de Mark fue inaceptable y yo no era la persona adecuada para mi reacción. Han sucedido muchas cosas en el último mes. Finalmente me dieron de alta del hospital principal hace unas semanas. Ahora estoy en un centro de rehabilitación especializado más cerca de mi hermana. Ella es genial. Se ha tomado un tiempo libre del trabajo para ayudarme a instalarme y llevarme a varias citas. La rehabilitación es intensiva. Horas de fisioterapia y terapia ocupacional todos los días. Lo que he visto correctamente ahora es que los médicos son optimistas sobre la futura cirugía reconstructiva, pero la persona que veo en el espejo es una extraña. Las palabras de Mark sobre que yo era increíblemente fea a veces resuenan en mi cabeza, especialmente en los días malos. En cuanto a Mark, no intentó comunicarse conmigo directamente después de esas primeras llamadas, a la que no respondí en el hospital. Pero aproximadamente una semana después de mi publicación original, su madre llamó a mi hermana. Aparentemente fue muy persistente. Le dijo a mi hermana que Mark estaba sufriendo y que yo era cruel por decepcionarlo después de un pequeño comentario. Bajo estrés, mi hermana, que normalmente es muy educada, aparentemente perdió un poco los estribos y le dijo exactamente lo que pensaba de Mark y su pequeño comentario. Le dijo a su madre que Mark me había decepcionado y no al revés. Que si él estaba sufriendo era el resultado de sus propias acciones. Su madre colgó unos días después. Recibí una carta en el hospital que fue pasada al centro de rehabilitación. Era de Mark, no era una disculpa en realidad. Era una carta extraña y confusa que escribió sobre lo difícil que había sido esto para como sus amigos me preguntan, y él no sabe qué decir lo vacía que se siente la casa. Mencionó la tensión financiera, las facturas y lo preocupado que está por la hipoteca. Dijo que lo sentía así. Lo que dijo me había molestado, pero que solo estaba tratando de ser honesto. Se sintió sorprendido por mi reacción. Luego sugirió que una vez que estuviera mejor y más yo mismo, podríamos hablar las cosas y mencionar mis lesiones, excepto cómo lo estaban afectando él, sin preguntas sobre mi recuperación, sin oferta de apoyo. Lo sentí, parecía completamente egoísta. Se lo mostré a mi hermana y ella estuvo de acuerdo. No respondí. El lado legal de las cosas también está progresando. El conductor ebrio que me golpeó estaba muy intoxicado y tenía antecedentes de conducir ebrio. La compañía de camiones, cuyo vehículo estuvo involucrado, aunque no tuvo la culpa del accidente, el incendio fue un asunto complejo relacionado con el impacto de mi auto. Tiene una póliza de seguro alta. Mi abogada, a quien mi hermana me ayudó a encontrar, es muy buena y se especializa en casos de lesiones graves. Recopiló toda la información, historiales médicos, informes policiales y testimonios de expertos. Mencionó que, debido a la gravedad de mis lesiones, la desfiguración permanente, la pérdida de la capacidad de generar ingresos, la discapacidad de mi mano izquierda y la visión, y la negligencia pura de conductor ebrio, cualquier acuerdo o veredicto probablemente sería sustancial. También mencionó que la compañía de camiones podría querer llegar a un acuerdo para evitar un juicio largo y publicidad negativa, dadas las circunstancias del incendio. Este aspecto legal es algo que Mark también abordó brevemente en su carta. Me preguntó si había considerado contratar a un abogado y dijo que esperaba que consiguiera algo decente porque lo necesitarían. Esa frase, en particular, me revolvió el estómago. Parecía que ya estaba pensando en el dinero. He empezado a separar mis finanzas de las suyas tanto como sea posible. Mi hermana me está ayudando a abrir nuevas cuentas bancarias. Mi abogado me ha estado aconsejando sobre cómo gestionar los bienes comunes, como la casa que aún tenemos hipotecada. Mark sigue viviendo allí. No tengo ningún deseo de volver a esa casa, ni ahora ni nunca. La rehabilitación es dura, pero estoy haciendo pequeños progresos. Algunos días son mejores que otros. Intento concentrarme en mi recuperación y no dejar que las acciones de Mark me consuman, pero es duro cuando su familia siguen intentando interferir en mi vida de forma tan manipuladora. No he hablado con él directamente desde aquel día en el hospital. No pienso volver a agradecerles el apoyo. Me ha ayudado a sentirme más segura de mi decisión. Segunda actualización. Hola a todos. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización. Han pasado tantas cosas y, sinceramente, algunos días estoy demasiado agotada como para siquiera pensar en escribirlo todo. Pero quería informar a quienes han estado involucrados y sus consejos anteriores han sido invaluables.
Mi recuperación física está en marcha. Me dieron de alta del centro de rehabilitación hace unas 6 semanas. Ahora vivo en un pequeño apartamento que mi hermana me ayudó a encontrar. Es accesible y está cerca de mi centro de terapia ambulatoria. Las terapias siguen siendo agotadoras física, profesional y mentalmente. Me he sometido a una cirugía reconstructiva más en la mano y tengo planeadas muchas más en la cara y el brazo durante los próximos 2 años. Las cicatrices son claramente visibles y la desfiguración es, como dijo el médico, permanente. Estoy aprendiendo a lidiar con esta nueva versión de mi vivir por mi cuenta. Algunos días es increíblemente difícil, las tareas simples siguen siendo un desafío y la imagen en el espejo todavía puede ser un shock. Ahora la razón principal por la que estoy escribiendo esta actualización acuerdo y marca hace aproximadamente un mes mi abogado me informó que el seguro de la compañía de camiones había propuesto un acuerdo. Después de algunas negociaciones acordamos que el monto del acuerdo es de $3 millones. Después de deducir los honorarios legales y médicos ya incurridos, queda una cantidad sustancial para mi cuidado futuro. Pérdida de ingresos y dolor y sufrimiento. La noticia fue abrumadora. No es una lotería, sino una compensación por una lesión que cambia la vida causada por el descuido de otra persona. Esto significa que no tengo que preocuparme por las facturas médicas y puedo pagar la mejor atención continua posible, y la cirugía reconstructiva me da una sensación de seguridad en una nueva vida muy incierta. El acuerdo se finalizó y se hizo oficial hace aproximadamente 2 semanas. Mi abogado me aconsejó que lo mantuviera en secreto durante el mayor tiempo posible, pero noticias como esta, especialmente en comunidades o círculos legales más pequeños, a veces pueden salir a la luz. No le había dicho a Mark, obviamente, no tuvimos contacto directo. Mi abogado le envió una carta formal con respecto al próximo proceso de divorcio. Si presenté la demanda de divorcio y la división de bienes conyugales, especialmente la casa. De repente, aproximadamente una semana después de que se finalizara el acuerdo de comportamiento de Mark, cambió drásticamente. Empezó a llamarme varias veces al día. No respondí. Dejó mensajes de voz. El tono era completamente diferente de sus mensajes anteriores. Ya no se trataba de su sufrimiento, de lo injusta que yo era ahora. Solo se trataba de preocupación y afecto. Cariño, estoy tan preocupada por ti. Me extrañas terriblemente. Tenemos que hablar. Cometí un terrible error. Entonces empezó a enviarme mensajes de texto sobre lo idiota que estaba haciendo, lo asustado y confundido que estaba después de él accidente. Que no quiso decir todo lo que dijo. Dijo que me amaba, siempre lo ha hecho. Dijo que se dio cuenta de que no podía vivir sin mí. Mencionó un artículo que vio sobre la compañía de camiones que resolvió un gran caso. No dijo explícitamente que sabía que era mío, pero la implicación era clara, que estaría muy contento de que me estuvieran cuidando si no respondía a las llamadas o mensajes de texto. Se presentó en mi apartamento. No sé cómo averiguó mi dirección. Sospecho que su madre la obtuvo de alguien o investigó un poco. Mi hermana estaba conmigo cuando llegó. Tocó el timbre y, al no responder, empezó a golpear la puerta y a llamarme. Dijo que solo quería hablar, disculparse. Mi hermana llamó a la policía. Vinieron. Lo escoltaron fuera de la propiedad y le advirtieron que no lo acosara. Al parecer, estaba muy afectado y les dijo a los agentes que solo quería ver a su esposa enferma. Su familia también ha redoblado sus esfuerzos. Su madre llamó a mi hermana entre lágrimas y le dijo: Mark ha cambiado. Está desconsolado y lamenta profundamente sus actos. Le rogó a mi hermana que me convenciera de darle otra oportunidad. Incluso mencionó lo maravilloso que era que yo hubiera recibido la indemnización, porque ahora Mark no tendría que preocuparse tanto por mi apoyo mientras me recuperaba y podrían reconstruir sus vidas juntos. Su audacia es asombrosa. No le he dicho ni una sola palabra. Mi determinación es más fuerte que nunca. Su repentino y milagroso cambio de opinión, que coincidió perfectamente con la noticia de mi indemnización, me dice todo lo que necesito saber. No se trata de mí, mi bienestar ni del remordimiento por su crueldad. Se trata del dinero. Me llamó increíblemente fea y me dejó cuando estaba en mi peor momento y más vulnerable. No mostró remordimiento ni preocupación, solo autocompasión y rabia hasta que olió el dinero. El divorcio está pendiente. Mi abogada está al tanto de su comportamiento reciente como parte del acuerdo. Se asegura de que mis intereses estén protegidos. Es repugnante y desgarrador verlo así. Confirma que el hombre con el que me casé nunca existió o murió el día que vio mi cara quemada y sintió asco en lugar de compasión. No sé qué intentará a continuación, pero estoy preparada. Mi hermana y mi abogada son mis escudos. Estoy centrada en sanar y construir una nueva vida, una que definitivamente no lo incluya. Es simplemente repugnante darme cuenta de que su repentino deseo de recuperarme parece tener un precio de $3 millones. Actualización 3.
Soy yo otra vez. Han pasado 2 meses desde mi última actualización, y lamentablemente la situación con Mark se ha intensificado. Sus intentos de volver a mi vida, o más concretamente, a recuperar el dinero de mi indemnización, se han vuelto más desesperados y, francamente, más demenciales. Después de que la policía lo escoltara fuera de mi apartamento, no se presentó en persona durante un tiempo. Creo que la advertencia policial lo asustó temporalmente. Sin embargo, las llamadas y los mensajes continuaron. Si acaso, se hicieron más frecuentes. Dejó largos mensajes de voz entre lágrimas, profesando su amor eterno y su profundo remordimiento, diciendo que no podía dormir ni comer por la culpa. Desenterraba viejos recuerdos e intentaba recordarme los buenos tiempos. Era un bombardeo constante. Cambié mi número de teléfono, lo que me dio algo de paz, pero luego recurrió a otros métodos. Empezó a enviarme correos electrónicos. Mi antigua dirección de correo electrónico, que ahora rara vez reviso, se llenó de repente. Los correos eran como mensajes de voz, súplicas de perdón, declaraciones de amor y pistas sutiles, y a veces no tan sutiles, sobre nuestro futuro y cómo podríamos usar el dinero de la indemnización para conseguir la mejor atención para mí y empezar de nuevo. Incluso me envió enlaces de casas en zonas que sabía que alguna vez me gustaron y hablaron de comprar una casa nueva juntos. Su madre es implacable. Llama a mi hermana casi a diario. A veces llora y suplica, otras veces enfada y me acusa, diciendo que soy cruel y vengativa, que estoy destruyendo a su hijo. Incluso tuvo el descaro de decirle a mi hermana que le debo una oportunidad a Mark por los votos y que el dinero del acuerdo es propiedad conyugal y que merece una parte de su angustia y sufrimiento emocional. Mi abogado ya ha resuelto los aspectos legales del acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que implica lesiones personales tras la separación. Su abandono fue cierto, pero su madre parece creer lo que quiere creer. El incidente más perturbador ocurrió hace unas 3 semanas. Mark, de alguna manera, descubrió dónde hago mi fisioterapia ambulatoria. Me estaba esperando en el aparcamiento. Cuando salí, apoyada en mi bastón y agotada después de una sesión dura, se me acercó, desaliñado, como si no hubiera dormido. Enseguida empezó a suplicarme, diciendo que solo quería hablar, mirarme a los ojos y decirme cuánto lo sentía. Intentó agarrarme del brazo. Me estremecí y me aparté. Le dije, con voz un poco temblorosa pero firme, que me dejara en paz, que no tenía nada que decirle que me estaba molestando. Empezó a molestarse. Subió el tono de voz, dijo que era fría y despiadada, que me quería. De hecho, se arrodilló en el aparcamiento y me rogó que volviera a aceptarlo. Fue toda una escena. Por suerte, uno de los terapeutas estaba observando desde la ventana lo que estaba pasando y salió con un guardia de seguridad. Despidieron a Mark y se aseguraron de que llegara sana y salva al coche de mi hermana. Después de este incidente, mi abogado le envió una carta formal de cese y desistimiento advirtiéndole que cualquier otro contacto o intento de acercarse a mí resultaría en la solicitud de una orden de alejamiento. Esto parece haber reducido sus insinuaciones directas por ahora, pero siento que estoy constantemente mirando por encima del hombro. El divorcio avanza lentamente, principalmente por su falta de cooperación con la división de bienes, especialmente la casa. Está cuestionando las cosas e intentando alargarlas. Mi abogado dice que es una táctica común cuando una de las partes está resentida o intenta ejercer el control. Durante todo esto, intento concentrarme en mi recuperación. Se están programando cirugías reconstructivas. He empezado a ver a un terapeuta de trauma para que me ayude a procesar el accidente, la desfiguración y la traición de Mark. Es un largo camino. Sus acciones son una fuente constante de estrés e ira, distrayéndome de la sanación que tanto necesito. No muestra remordimiento por lastimarme. Muestra desesperación porque se da cuenta de que arruinó un futuro cómodo al dejarme. El hombre no se arrepiente. Lamenta que lo hayan descubierto siendo una persona horrible y que ahora esté perdiendo dinero. Documento todo, cada llamada, cada correo electrónico, cada incidente. Mi hermana ha sido una santa, respondiendo las llamadas de su madre y, en general, siendo mi apoyo. No sé qué haría sin ella. Solo quiero que salga de mi vida para siempre. El hecho de que esté luchando con tanta fuerza ahora, después de dejarme tan rápido cuando estaba devastada y no tenía nada, es la prueba más clara de su verdadero carácter. No me quiere a mí, quiere lo que tengo. Actualización 4. Hola a todos de nuevo. Han pasado 6 largos meses desde mi última actualización y sospecho que probablemente esta será la última en este capítulo en particular de mi vida.
La situación con Mark llegó a un final bastante definitivo, aunque completamente desagradable. La orden de cese y desistimiento de mi abogado impidió que Mark hiciera insinuaciones físicas directas por un tiempo, pero su campaña de acoso indirecto continuó. Usó a terceros, envió regalos a mi apartamento, que devolvió doné rápidamente, y continuó con sus lamentaciones en las redes sociales. Su madre también continuó su campaña de llamadas a mi hermana, alternando entre súplicas llorosas y amargas acusaciones. Fue agotador para todos los involucrados. El proceso de divorcio se alargó principalmente por el comportamiento obstructivo de Mark. Él impugnó la valoración de la vivienda conyugal, discutió por cada mueble e intentó reclamar una parte de mi indemnización, una por una, pero todo eso llevó tiempo y aumentó mi estrés. Hace unos 3 meses, la situación dio un giro sombrío que solo puedo describir como un completo fracaso judicial. Intentó usar el sistema legal para obligarme a actuar. Presentó una solicitud de pensión alimenticia, alegando que no podía trabajar debido a la devastación emocional causada por nuestra separación y mi negativa a reconciliarnos. También alegó que mis lesiones y la indemnización posterior habían causado un desequilibrio drástico en nuestra situación financiera y que tenía derecho a recibir una pensión para mantener el estilo de vida a que se había acostumbrado durante nuestro matrimonio. Esto se sumó a sus exigencias de una mayor parte del patrimonio de la casa. Su solicitud fue, como mínimo, irrisoria en el tribunal. El juez no se impresionó con sus afirmaciones, especialmente a considerar el momento de su partida, las crueles palabras que me dirigió en el hospital y su repentino interés renovado coincidiendo con mi acuerdo de culpabilidad. También se presentaron pruebas de su acoso, incluyendo el informe policial sobre su aparición en mi apartamento y el incidente en mi centro de terapia. El juez denegó rotundamente su solicitud de manutención conyugal y lo amonestó por hacerle perder el tiempo al tribunal. Esta humillación pública pareció ser un punto de inflexión para Mark, pero no en el buen sentido. Se volvió más errático. Empezó a dejar mensajes de voz furiosos, a veces incoherentes, en el teléfono de mi hermana, ya que lo había bloqueado de todas partes. Me acusó de arruinarle la vida y de poner a todos en su contra. Ya no hubo más expresiones de amor ni de remordimiento. Todo era ira y culpa. El último enfrentamiento ocurrió hace aproximadamente un mes. El divorcio estaba llegando a su fase final. Teníamos una cita en el juzgado para finalizar la división de bienes, lo que probablemente no le favorecería, dado su comportamiento y la clara naturaleza prematrimonial de mi acuerdo por lesiones personales. El día antes de la cita, volvió a presentarse en mi edificio. Esta vez no tocó el timbre ni llamó a la puerta. Esperó en el vestíbulo, y cuando otro residente abrió la puerta principal, se coló y se acercó a la puerta de mi apartamento, golpeándola fuerte. Mi corazón latía con fuerza. Inmediatamente llamé a la policía y a mi abogado. Gritó a través de la puerta. No contento esta vez, pero exigente. Gritó que le debía algo, que era egoísta y cruel, que le había quitado todo. Empezó a patear la puerta. Estaba aterrorizada. La policía llegó en minutos. Tuvieron que sujetarlo físicamente. Gritó obscenidades, me insultó, incluido su feo favorito, y dijo que me arrepentiría de esto. Fue arrestado por acoso, lo cual fue una violación del espíritu del acuerdo de cese y desistimiento, a pesar de que no había una orden de restricción formal. Sin embargo, sus acciones claramente escalaron y causaron un disturbio. Al día siguiente en el tribunal, estaba hecho un desastre. Su abogado parecía avergonzado. El juez, que ya estaba familiarizado con sus travesuras anteriores, estaba visiblemente molesto. Se mencionó el arresto de la noche anterior. Mark intentó hablar para declarar, pero empezó a divagar sobre lo injusto que era todo, sobre cómo yo lo tenía todo. No mostró ningún remordimiento, ni comprendió el dolor y la angustia que me había causado. El divorcio se formalizó. El juez me otorgó la totalidad del acuerdo y ordenó que se dividiera en bienes separados debido a la naturaleza de los fondos, la indemnización por lesiones personales y el momento de su aparente traición. Se vendió la vivienda conyugal. Los bienes se dividieron según las normas matrimoniales habituales, lo que, después de la hipoteca y los gastos, no fue una ganancia inesperada para él, sobre todo teniendo en cuenta sus propios honorarios legales. Mark fue acusado de acoso y alteración del orden público. Recibió una multa suspendida y un curso de control de la ira ordenado por el tribunal. También le concedieron una orden de alejamiento que le impedía contactarme, acercarse a mi casa o a los lugares que visito con frecuencia. Su madre llamó a mi hermana por última vez después de que todo se resolviera. No lloró ni suplicó.
Simplemente dijo con voz fría que había destruido a su hijo y que esperaba que fuera feliz. Mi hermana le dijo que Mark se había destruido a sí mismo con sus propias decisiones y colgó. No hemos sabido nada de ellos desde entonces. Así que esa es la historia. Gracias a todos por escuchar y por su apoyo durante este viaje tan difícil. Me ayudó a saber que no era la única que veía su comportamiento tal como era. Cierro ese capítulo y miro hacia un futuro en el que Mark no será más que un mal recuerdo.